Bueno, buenas noches y muchas gracias a Irán por invitarme. ¿Será que me pueden cambiar la cámara para yo ver a la gente en lugar de ver una silla vacía? Muy raro. Eso, gracias. Buenas noches. La presentación que le voy a hacer se llama El problema del Zócalo, la separación Iglesia-Estado y la libertad religiosa en las iglesias latinoamericanas. Les voy a pedir que se imaginen que están en el centro de una ciudad latinoamericana, parados en la plaza principal, trazada en la época de la colonia española según una retícula. La ciudad se supone fue fundada en esa plaza hace cientos de años y la historia nacional se extiende de la plaza hacia afuera. Marchas y plantones se dan cita en la plaza regularmente, quizá hoy, protestando ante los poderes constituidos. A su alrededor, en los cuatro costados de la plaza, están los edificios que representan a la nación. Por lo menos dos costados son edificios públicos. Quizá el Congreso, las altas cortes, el Palacio Presidencial, la alcaldía, donde quiera que esté. En un costado de la plaza o del Zócalo, casi siempre en el mejor lugar, está la catedral. El lugar central de la Iglesia Católica en lo que es el espacio simbólico y literal del poder estatal es más que la herencia pintoresca de una historia colonial, es un hecho político, es la materialización de un equilibrio de poder. La separación Iglesia-Estado fue causal de muchas guerras civiles. Incluso la fundación de algunos países, en especial de México, fue protagonizada por la exclusión de la Iglesia Católica de la esfera pública. Otros países, como Colombia, fueron estados confesionales durante mucho tiempo y hasta hace poco. En los estados confesionales, la Iglesia controlaba el registro público de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, era dueña de enormes propiedades sobre las cuales no pagaba ningún impuesto y administraba incluso vastos territorios donde la evangelización de los pueblos indígenas se hacía incluso por la fuerza. Y aún hoy en muchos países la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia importante en el funcionamiento cotidiano del Estado. Puede que controle la educación religiosa obligatoria, que revise y apruebe textos escolares, que dirija campañas por candidatos y programas políticos específicos, que sea a través de las capellanías castrenses quien atiende los tormentos de los soldados, participa en la planificación de los servicios de salud o los provee a través de su red de hospitales y en todas partes o en muchas partes recibe dinero del Estado de forma directa, a manera de subvenciones para sus servicios de salud y educación o de forma indirecta a través de importantes exenciones de impuestos. En algunos países incluso la Iglesia ha gozado de fuero eclesiástico, o sea que ha juzgado y perdonado a sus propios prelados. Un poder tan grande puede amenazar el poder del Estado. Por ejemplo, en las dictaduras del siglo XX, las dictaduras militares en algunos países las iglesias nacionales fueron la única institución que denunció las torturas y las desapariciones. Muchos sacerdotes y monjas, a través de los años, han compartido el destino de los pobres y dedicado sus vidas a auxiliarlos, incluso en resistencia a los poderes establecidos. Pero al mismo tiempo, muchas iglesias nacionales han a menudo apoyado y legitimado regímenes injustos y gobiernos corruptos. De unos años para acá, la Iglesia Católica ha enfocado su actividad política a la oposición de la liberalización de las leyes de sexualidad y reproducción, en especial de matrimonio de parejas del mismo sexo y del aborto legal. A través de sus voceros oficiales, como a través de sociedades secretas como el Opus Dei, la Iglesia ha luchado apasionadamente contra estas reformas legales. En México, cuando el Distrito Federal despenalizó el aborto en los primeros 3 meses del embarazo, la catedral en el Zócalo sonó sus campanas en vuelo durante varios días. Debería permitirse que la Iglesia Católica como institución promueva causas políticas en una democracia latinoamericana con esa historia. Debería prohibirse solamente o limitarse cuando estas causas discriminan, por ejemplo, con las mujeres o contra las personas homosexuales o no. En los Estados Unidos, estas preguntas se encuadran dentro de los debates sobre libertad de expresión y de conciencia de la primera enmienda. Es decir, se piensan como un problema de respeto por las ideas ajenas y por el papel de los valores religiosos en la vida pública. En el contexto latinoamericano, sin embargo, esa pregunta trae a cuento en la presencia de la Iglesia Católica en los zócalos, las plazas principales de las capitales. ¿Cómo formar un Estado-nación
si se tiene una iglesia católica tan fuerte? ¿El poder institucional de la iglesia limita o no limita las posibilidades de un Estado de defender a las minorías religiosas, sexuales y políticas? El sentido común liberal de hoy en día, influenciado por el mundo anglosajón, evita estas preguntas y en cambio hace énfasis, como en los Estados Unidos, en la tolerancia y la libertad de conciencia, bajo el nombre de libertad religiosa, pero no se dirige al problema del poder institucional. La Iglesia misma ha insiste constantemente que limitar sus derechos es una violación de la libertad religiosa. Sin embargo, la definición de la Iglesia, de la libertad religiosa, de la Iglesia católica, es la defensa de su independencia y su poder como institución, de gobernarse a sí misma y su lado del zócalo. El concepto católico de la libertad religiosa se funda en la defensa de los derechos eclesiásticos y se plantea como un derecho institucional antes que un derecho individual. Es un derecho de la Iglesia antes que un derecho de los fieles. El derecho canónico, por ejemplo, define la libertad religiosa como el derecho a predicar y enseñar, el derecho al culto, el derecho de la Iglesia a darse a sí misma sus propias normas, de tener sus propias autoridades, el derecho a proferir juicios en materia de gobierno temporal, el derecho a formar asociaciones educativas y culturales, el derecho a opinar sobre asuntos de los gobiernos, el derecho a tener propiedad y usar esta propiedad como le parezca. Y también cuando incluye el derecho a la libertad de conciencia, lo incluye como derecho individual y como derecho institucional, incluyendo el derecho a no ser presionado a realizar acciones contrarias a la fe, es decir, a no ser presionado por los gobiernos a realizar acciones contrarias a la enseñanza de la Iglesia Católica. Esta visión de la libertad religiosa como el producto de la separación Iglesia-Estado, pero al mismo tiempo como la defensa de una Iglesia fuerte e independiente, que se separa del Estado pero que mantiene su fuerza e independencia. Es la historia de la libertad religiosa en América Latina y es el resultado de una visión particular de separación Iglesia-Estado en la región. Porque en términos históricos, en América Latina se han dado tres tipos de propuestas de separación de Iglesia-Estado. ¿Sí? La primera es el anticlericalismo, la segunda es la laicidad y la tercera, los subdetractores lo llaman neoconfesionalismo y sus defensores lo llaman la laicidad positiva. Y esta visión de la libertad religiosa tan fuerte corresponde a la tercera modalidad de separación Iglesia-Estado, que es la laicidad positiva o el neoconfesionalismo, según su posición. Les voy a hablar de esas tres posiciones y lo que implican. El anticlericalismo fue parte fundacional del liberalismo radical popular del siglo XIX, en experiencia directa de las aspiraciones republicanas de la Revolución Francesa. En su versión más fuerte, la que en América Latina se llamaba siempre los jacobinos, y que lo era también pues, en la Revolución Francesa, el fin último era claramente el fin de la religión organizada. El anticlericalismo floreció en diferentes momentos en los países latinoamericanos, pero más notablemente en el México revolucionario, aunque también fue defendido por muchos intelectuales radicales de la región durante los siglos XIX y XX. El anticlericalismo es hostil a la religión en general, la identifica con la superstición y con la ignorancia, y es especialmente hostil a la Iglesia Católica, porque es un rival al poder del Estado. Es un rival a los principios de libertad e igualdad como fundación de la comunidad de los ciudadanos, y en general es un rival al proyecto político de la Ilustración. Sin embargo, el anticlericalismo, a pesar de que ha sido una constante histórica, no ha triunfado en la región. El más vigoroso de todos fue el anticlericalismo mexicano revolucionario, pero tuvo como reacción la rebelión de los cristeros de 1929, que fue una sangrienta guerra civil que eventualmente resultó en lo que los mexicanos llaman el modus vivendi, es decir, la tolerancia activa del culto católico en el país, a pesar de un anticlericalismo oficial de labios para afuera, el texto constitucional de 1992, pero que no se aplicaba después de la rebelión de los cristeros. Esta cohabitación entre una Iglesia Católica fuerte y un estado de espíritu anticlerical en México permaneció hasta muy recientemente. En una tendencia similar, las reformas legales anticlericales de la región todas duraron poco y llevaron a conflictos y a guerras civiles que caracterizan la historia nacional de cada uno de nuestros países. Sin embargo, lo que así sucedió y que sí tuvo éxito fue el final de la confesionalidad y el tránsito a un modelo de laicidad, pero no a un modelo anticlerical. A diferencia de anticlericalismo, la segunda forma de separación Iglesia-Estado, el modelo liberal de la laicidad, es la que ha tenido una influencia más duradera entre nosotros. La propuesta de la laicidad es la separación de Iglesia-Estado que elimina el poder de la Iglesia Católica en la esfera pública, pero que respeta la libertad de culto y de conciencia en la esfera privada.
y le da un reconocimiento legal a la religión organizada, es decir, a la Iglesia como institución. A diferencia de las reformas anticlericales, las reformas laicas no eran abiertamente hostiles a la religión. Es decir, se mantiene la religión como un espacio de acción importante en el campo privado. Y de hecho muchos liberales laicos eran católicos devotos en su vida privada. Sin embargo, es cierto que los regímenes liberales de separación Iglesia-Estado no le dan, en principio, un tratamiento preferencial a la Iglesia católica, o incluso no le dan un tratamiento preferencial a la religión en cuanto a religión en la vida pública. El tercer modelo de separación Iglesia-Estado es la herencia del confesionalismo entre nosotros y domina los países que hasta hace poco fueron países confesionales, es decir, países donde la religión del Estado era la religión católica. Por eso algunas personas lo llaman neoconfesionalismo, y los defensores, para diferenciarlo de la laicidad, que la juntan con el anticlericalismo como si fuera una misma propuesta, lo llaman la laicidad positiva y llaman a su mezcla de laicidad con anticlericalismo la laicidad negativa o el laicismo, un neologismo de los detractores de la laicidad. Durante buena parte del siglo XX la Iglesia se resistió a la separación de Iglesia-Estado. Y lo que buscaba en los países de mayoría católica eran los estados confesionales. Y esta era parte del espíritu de los concordatos cuando se firmaban los tratados internacionales que se firmaban entre el Vaticano y los países de mayoría católica. Sin embargo, en el Gran Concilio Vaticano II, la Iglesia aprueba la separación de Iglesia-Estado en una modalidad, una propuesta propia, que no es ni el anticlericalismo ni la laicidad liberal, sino que es una separación que le permite a la Iglesia mantener mucho de su poder. En el neoconfesionalismo o laicidad positiva, el Estado es neutral frente a las diferentes iglesias, y aquí lo van a reconocer porque tiene mucho de lo que es hoy en día el derecho norteamericano. Es neutral frente a las diferentes iglesias, pero tiene en general una concepción positiva del papel de la religión en la sociedad. En esta medida, el Estado, donde prima la laicidad positiva o el Estado neoconfesional, coopera con las iglesias de diferentes denominaciones y les concede, por ejemplo, privilegios, ¿no?, como exenciones de impuestos, pero de todo como acuerdos de cooperación para prestación de servicios públicos de educación y de salud. En su versión más vigorosa, el Estado además reconoce que el catolicismo es un culto mayoritario y que sin causar perjuicios a las demás denominaciones religiosas concede ciertos privilegios a la Iglesia católica por su papel histórico en el país. La Constitución española, por ejemplo, la Constitución franquista adopta este modelo abiertamente y lo llama la relación especial entre la Iglesia católica y el Estado español. Los tres modos de separación Iglesia-Estado propuestos, anticlericalismo, laicidad positiva o confesionalismo, fluctúan hoy en día en el derecho constitucional latinoamericano, y las reformas constitucionales y las interpretaciones de las cortes y tribunales constitucionales adoptan una u otra interpretación utilizando las palabras secular y laico sin aclarar las diferentes interpretaciones que están dando. Y en medio de estos cambios, de estas fluctuaciones, permanece como una constante la apuesta de la Iglesia Católica transnacional, tanto como las iglesias nacionales y de los fieles católicos activistas en estas materias, por una laicidad positiva y por la convivencia de esta laicidad positiva con una concepción vigorosa de la libertad religiosa, que resulta en que la Iglesia tiene tanto una relación especial de cooperación con el Estado como una protección reforzada de su independencia por las libertades eclesiásticas que vienen de este concepto de libertad religiosa. Entonces, para mí, una pregunta sin respuesta del nuevo constitucionalismo es: ¿qué puede significar una libertad religiosa vigorosa en países donde la Iglesia Católica como institución ha tenido tanto poder político, social y económico? Y en países donde históricamente el poder de la Iglesia ha sido objeto de tantas controversias políticas. Sospecho que la libertad religiosa, tanto como la adopción de una laicidad positiva como el marco general del derecho a la libertad religiosa, garantizan que la Iglesia seguirá siendo fuerte y que gobernará libre de interferencias del Estado su parte del zócalo. Esto incluye para la Iglesia el derecho a ocupar y de gobernar su lado del zócalo de acuerdo a su propia concepción de la naturaleza del sexo, de la reproducción y de promover estas ideas en la esfera pública. Porque si la Iglesia tiene un lado del zócalo, tiene una parte de la esfera pública. Y además, en los estados donde prima la laicidad positiva o el no confesionalismo, lo hace, promueve estas ideas a partir de una especial relación de cooperación con el Estado, lo cual despierta, por supuesto, muchas preguntas sobre la independencia del Estado,
frente a la religión y radicaliza, y es lo que está pasando ahora en toda la región, radicaliza a los defensores de derechos sexuales y reproductivos en alianza con muchos liberales en defensa, de nuevo, de la laicidad y en defensa de modelos del Estado que sean laicos. Y llama incluso, como estamos viendo, al alzamiento de nuevas voces anticlericales, cuando el anticlericalismo hace años que había desaparecido. Así que cuando estén parados en medio del Zócalo o cualquier plaza principal, recuerde que la catedral que tiene enfrente no es una reliquia, ofrece servicios religiosos con regularidad y es también un espacio y una fuerza de movilización política. Recuerde de las campanas tocando en el Zócalo, en México DF. El sonido de estas campanas no es solo el sonido de las ideas religiosas en la esfera pública, a la manera de Rawls o de Habermas. Es el sonido de un actor político e institucional que en la historia de América Latina ha sido a menudo rival del Estado por la hegemonía del poder político. La Iglesia Católica acepta el Estado laico solo si el Estado laico le garantiza que la Iglesia podrá gobernarse a sí misma, gobernar su dinero, sus propiedades, sus múltiples caridades, hospitales, centros de salud, colegios, escuelas, universidades, medios de comunicación, sacerdotes y sus fieles, de acuerdo a su criterio. Es decir, que le garantiza que seguirá con la misma fuerza presente, activa, para bien, pero también para mal, en su costado del Zócalo.